Hola, ¿qué tal? Soy Albert de vivirdeInmuebles.com y en este vídeo voy a explicarte cómo utilizar la calculadora de rentabilidad de alquiler que he preparado. Vamos a ello. Lo primero, para acceder a la calculadora tienes que ir a vivirdeInmuebles.com/calculadora-rentabilidad-alquiler y entonces accederás a esta página donde está la calculadora. También puedes entrar desde vivirdeInmuebles.com, entras a herramientas y vienes aquí a calculadora de rentabilidad alquiler. Aún así, en la descripción del vídeo te dejo un enlace con la calculadora. Bueno, una vez estás aquí, tienes diferentes campos que puedes plegar o desplegar. Si te agobian mucho, puedes ponerlos todos plegados. ¿Ves? Solo habría estos campos y poco a poco los vas desplegando para completarlos. Este primer bloque serían los datos de entrada, los que tienes que introducir. Este campo también, pero luego te explicaré porque es un poco especial. Y por último, aquí tendríamos los datos de salida, es decir, las rentabilidades que resultarían de los datos que has introducido. Pero tranquilo, vamos a ir paso a paso. En primer lugar, los datos del inmueble. Aquí pones el precio de compra, por ejemplo, 100.000 euros. Aquí pones lo que serían los impuestos, normalmente el ITP, que sabes que va en España desde un 4 a un 10%. Y por tanto puedes variarlo aquí. Asumimos que es, por ejemplo, un 10%. Aquí pondríamos la comisión de la inmobiliaria o de la agencia. Aquí qué reforma o qué lavado de cara o qué adecuación estimamos. Esto, si no tienes mucha experiencia, puedes preguntar o a la inmobiliaria o a un reformista que te haga un presupuesto. Y aquí tendrías los gastos legales, por ejemplo, de notaría, de registro, etc. Si tienes dudas en cualquier parámetro, aquí tienes unos símbolos de interrogación que cuando pasas el cursor sobre ellos te muestra un mensaje. Aquí, por ejemplo, ves gastos de notaría, gestoría, registro, etc. Si estás con el móvil, simplemente haces clic sobre este símbolo de interrogación y te aparecerá el mensaje. Vale, una vez tenemos esto completado, ya tenemos el gasto total de la operación, que serían estos 116.000 euros. Ahora vamos a pasar a el alquiler. Para este caso, estimamos un alquiler de 700 euros, lo que sería un alquiler anual de 8.400 euros. Para saber este alquiler, deberías hacer un estudio en portales, por ejemplo, inmobiliarios, preguntar a la inmobiliaria, etc. Pasamos a el siguiente campo, que son los gastos asociados al inmueble. Aquí vas a tener que poner cuánto se paga, por ejemplo, de comunidad al año, cuánto se paga de IBI al año, que aquí ya sabes que en cada campo que puedas tener confusión, aquí tienes este simbolito donde te explico en más detalle a qué se refiere este campo. La tasa de basuras. El mantenimiento, por ejemplo, esto se estima que anualmente vas a tener que dedicar parte de los ingresos a hacer reparaciones o cualquier mantenimiento que no cubra el seguro. Aquí, por ejemplo, yo te he puesto que deberías estimar por lo menos una cuota del alquiler, pero obviamente puedes estimar algo más para ser más conservador. Aquí tienes el seguro del hogar y otros gastos, por ejemplo, que puedas tener en mente. Y luego aquí viene el seguro de impago. El seguro de impago normalmente suele ser media mensualidad del alquiler, pero te he puesto también que sea variable para que tú lo puedas modificar. Yo normalmente lo dejo así y obviamente cuando ya tengas el seguro de alquiler contratado ya sabrás el importe exacto. Pero bueno, para hacerte una idea, piensa sobre el 50%, 45%. Y aquí, en periodos vacantes, también me gusta ponerlo porque es posible que el inmueble esté vacío algún tiempo al año. Piensa, por ejemplo, que si cada X tiempo se van los inquilinos, entre que se van unos y entran otros, vas a tener el inmueble vacío y por tanto eso deberíamos descontarlo de la rentabilidad. Este porcentaje lo coge de la renta anual de los alquileres y por ejemplo aquí en este caso si ponemos un 5% esta cantidad sería de 420 euros. Y aquí abajo te pongo una estimación de las semanas que estamos asumiendo que estaría vacío. Bueno, pues aquí tienes el total de los gastos al año y el total de los gastos al mes. Una cosa importante, en estos gastos no he tenido en cuenta los impuestos que deberás pagar por tu beneficio. Esto cada cual que aplique lo que corresponda en su caso. Una vez hecho esto, pasamos a las condiciones de la financiación de la hipoteca. Es posible que no la haya. Si no la hay, directamente omite este punto. Aquí vas a tener que poner el porcentaje de financiación que vas a pedir. Y ojo porque aquí hay una pequeña errata. El 80% de 100.000 euros, que es el valor de compra, debería ser 80.000 y en cambio está mostrando 92.800. Esto realmente está ya corregido y no invalida los resultados porque los datos se estaban cogiendo bien, solo que se estaban representando mal. Y aquí tienes el capital resultante a aportar en la operación, que no es más que la resta de lo que no te da el banco
más los gastos que tiene la compra del inmueble. Es decir, esta cantidad menos lo que el banco te deja. Esto sería lo que tú tienes que aportar. Vale, para saber qué cantidad pagarás al mes de cuota de hipoteca, vas a tener que hacer una simulación. Aquí tienes un enlace para que vayas a esta calculadora y también en la descripción del vídeo te dejo el enlace a la calculadora de hipoteca. Una vez simules las condiciones de tu hipoteca, aquí deberás poner la cuota mensual que se te queda. Y aquí, esto es importante, en intereses totales del préstamo vas a tener que poner los intereses que vas a pagar a lo largo de todo el préstamo. Para que veas, vamos a hacer un ejemplo. Asumiendo que el plazo de hipoteca es a 30 años a tipo fijo y un 3%, si le damos a calcular, aquí tendríamos que el interés total que vas a pagar a lo largo de la vida del préstamo es de 41.421 euros. Pues este valor deberías copiarlo y ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aproximado 41.000. Y duración de años 30. Vale, teniendo estos datos ya lo tenemos casi todo. Solo nos faltaría completar este campo que se corresponde con las expectativas que tú tienes. De momento vamos a dejar esto desactivado y luego te cuento. Vale, ¿es rentable esta operación? Pues con estos números es con los que tenemos que estimarlo. Que por cierto, si no entiendes muy bien estos parámetros, aquí tienes la información ampliada, pero te recomiendo que leas un artículo que está abajo en la descripción del vídeo donde te cuento al detalle cada uno de ellos, y también por aquí arriba te estaré dejando un vídeo en el que los explico al detalle. También tienes aquí el enlace a este artículo para que amplíes la información, y aquí lo primero que vemos es este botón que puedes ponerle sin financiar o con financiar. Si ponemos sin financiar, estamos viendo las rentabilidades asumiendo que no pedimos hipoteca. Y si le damos con financiación, estaremos viendo las rentabilidades asumiendo que pedimos la hipoteca. Voy a contarte brevemente cada uno de los parámetros. En la rentabilidad bruta, lo que tenemos en cuenta es el precio de compra del inmueble teniendo en cuenta los ingresos por alquiler, y esto nos da una rentabilidad de 8,4%. La rentabilidad bruta real ya tiene en cuenta los gastos de toda la operación, como te pongo aquí. Y aquí en la rentabilidad neta ya tenemos en cuenta todos los gastos que tenemos anualmente del inmueble. En este caso, la rentabilidad sobre nuestro dinero invertido, es decir, el ROCE, coincide con la rentabilidad neta. Ahora veremos que con la financiación esto cambia. En este caso se nos quedaría un cash flow al mes, es decir, una cantidad de dinero limpia en nuestro bolsillo de 520 euros. Y anualmente estos 6.240. También tenemos en cuenta para evaluar la rentabilidad total esta rentabilidad por revalorización, que en este caso asumimos que la inflación es un 2% anual, y en este caso nuestro inmueble se revaloriza a 1,72% anual. Esta rentabilidad total es la suma de esta rentabilidad más la rentabilidad sobre nuestro dinero invertido, que es del 7,1%. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos la financiación? Pues que nuestra rentabilidad neta empeora, obviamente porque tenemos que pagar los intereses de la hipoteca, pero la rentabilidad sobre nuestro dinero invertido aumenta desde un 5 hasta un 9. ¿Por qué? Porque hemos puesto menos dinero de nuestro bolsillo. Y aunque también tenemos el gasto de los intereses de la hipoteca, al final esto resulta en más rentabilidad. Como puedes ver, el cash flow también disminuye, pero es un cash flow que yo lo veo bastante bien, 270 euros. Y en este caso, nuestra rentabilidad por revalorización también sube porque nuestro capital que hemos aportado es menor. Y por último, tenemos esta rentabilidad patrimonial, que es esa cuota de la hipoteca que utilizamos para amortizar el inmueble. Como te digo, no te líes mucho si no lo entiendes, porque lo explico al detalle en el artículo que te dejo en la descripción. Aquí, en rentabilidad total, tenemos 18,73%, que se corresponde con la suma de esta rentabilidad, esta y la del ROCE. Pues bien, por último, me falta explicarte este apartado que son las expectativas. Si tú quieres que tu inversión cumpla ciertos requisitos mínimos, aquí puedes configurar para cada uno de los parámetros la rentabilidad mínima y la ideal que les exiges. Por ejemplo, en rentabilidad bruta vamos a poner que nuestro mínimo aceptable es un 8%, pero el ideal un 10%. Aquí en la neta, estos parámetros, el cash flow mínimo queremos 150 euros al mes, idealmente 300, y el ROCE un mínimo de, vamos a poner, un 8%. Bueno, al estar desactivado no puedo cambiarlo, perdón. Ponemos un 8% y el ideal un 10%. Cuando ya lo hemos activado, vemos que esto ha cambiado y está mostrando las casillas de rentabilidad con ciertos colores. En este caso, por ejemplo, la bruta, como estaría debajo del mínimo exigido, no cumpliría y nos lo mostraría en rojo. Si por ejemplo esto lo cambiamos al 7, ya veríamos cómo esta rentabilidad se ha vuelto en naranja. ¿Por qué? Porque está entre el mínimo y el ideal. Si supera el ideal, entonces pasaría a ser verde. ¿Ves? En este caso, la bruta real, como superaría la que hemos puesto aquí, ya se transformaría en verde. Y lo mismo para el resto de parámetros. Si por ejemplo decimos que nuestro cash flow mínimo es de 100
y el ideal de 200, ves que este cash flow de 270 ya se convertiría en verde. Esto puede ser útil por si quieres ver de un vistazo cómo de rentable es esta operación y cómo se ajusta a los parámetros que tú le has introducido. Si quieres desactivarlo, simplemente le das al botón de desactivar y ya desaparecen los colores. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que la calculadora te sea de mucha utilidad y si te ha gustado el vídeo, por favor, dame un like, deja un comentario y suscríbete para estar al tanto de próximos vídeos. Y lo dicho, recuerda que en la descripción del vídeo tienes un enlace a la calculadora. ¡Hasta pronto!